días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Tal como les comentaba en la clase anterior, la idea de hoy es ya poder armar nuestro reporte tal cual lo hicimos en los módulos anteriores con Excel, ¿sí? Así que manos a la obra, empecemos. Les voy a empezar a compartir. Tenemos nuestro archivo, ¿sí? de Power BI. Es por las dudas para cuando lo guarden y lo quieran buscar, además del nombre que le otorguen, es un archivo con extensión .pbix, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar a armar. Tengamos a mano, nada más vamos a cerrar esta base de datos que ya la cargamos, ¿sí? Tengamos a mano este reporte porque nos va a servir para poder guiarnos, ¿sí? Y armar algo similar. Entonces, vamos a comenzar por la estructura para que nos dé un poco lo que va a ser el escenario de nuestro tablero, ¿sí? Vamos a agregar entonces, dijimos en la clase anterior que desde insertar formas podemos agregar este borde celeste que tenemos acá, ¿sí? Tanto acá como acá. Y además podemos agregar la imagen desde aquí también. Vamos a agregar primero la imagen para que vean. Yo acá justo ya lo tenía abierto desde la carpeta donde quiero cargarla. Voy a abrir y lo primero que voy a hacer es acomodar esta imagen como lo requiere, ¿sí? Tengan en cuenta que Power BI no tiene herramientas para modificar la imagen en sí, entonces si lo quieren hacer, lo pueden hacer desde otra herramienta y después la vuelven a insertar. Además, vamos a insertar formas, ¿sí? Aquí tenemos varias formas, fíjense que hay flechas, hay la flecha de chevrón, hay la flecha en forma de pentágono y las flechas comunes a las diferentes direcciones. Por otro lado, van a tener formas básicas como el óvalo, ¿sí? Los triángulos, trapecios, pentágonos, bueno, acá hay corazones, líneas, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar en este caso rectángulos. ¿Se acuerdan que acá habíamos hecho un rectángulo con bordes redondeados, al igual que acá? Vamos a respetar esto y lo vamos a agregar. Entonces, agrego uno. Por defecto ya este color está determinado tanto en Excel como en Power BI. Entonces lo que voy a hacer es, acá es lo que sí me muestra toda la hoja completa. Van a ver que acá lo pueden bajar, subir el zoom. En este caso lo dejamos así porque nos interesa que esté así. Vamos a copiar y pegar para ponerla a la izquierda tal cual lo hicimos en Excel, ¿sí? Vamos a dejarlo así, vamos a agrandar un poco esto para que nos vaya quedando la forma que queramos, ¿sí? Como les dije, no hay herramientas para cortar la imagen, entonces eso lo van a tener que hacer en otra herramienta. Bueno, con esto ya es suficiente para poder empezar a trabajar y poder darle marco a nuestro tablero. Si quisieran modificar los colores de cada uno de estas formas, simplemente fíjense, hago clic y fíjense, si yo estoy acá en la hoja, me aparece dentro de visualizaciones todas las visualizaciones que yo puedo agregar, es decir, los gráficos que vamos a utilizar. Pero si yo hago clic y acá me aparece, acá en el pincelito, me aparece el formato de la página, o sea, lo que yo quiero, qué tamaño quiero que tenga, cómo quiero que sea, si quiero agregar algún fondo, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para modificar cada uno de los gráficos? Simplemente hago clic sobre el gráfico, en este caso sobre la forma que agregamos, y fíjense que automáticamente me abre el formato o el lugar donde yo puedo otorgarle formato a esto. Entonces, lo que podemos hacer acá es, dentro de forma, podemos cambiar la forma, ¿sí? En vez de rectángulo redondeado, podemos poner que sea rectángulo solo, ¿sí? Podemos achicar en las esquinas redondeadas o agrandarlas en porcentaje, entonces le puedo poner 15, es el que generalmente utilizo yo. En rotación puedo exactamente rotar la forma, como en este caso no fue necesario. En estilo es donde yo voy a poder cambiar el relleno de la forma, el borde, el texto, la sombra y darle iluminado en el caso que quiera, ¿sí? Vamos a probar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, si yo quiero que tomar este color, les voy a enseñar un truquito. Muchos quizás ya lo saben, pero bueno, para los que no lo saben,
es necesario conocerlo. Voy a ir a formato de forma y voy a ir a relleno de forma. ¿Ven que tiene ese color? Voy a ir a más colores y voy a copiar el código hexagesimal que aparece acá, ¿sí? El que dice HEX es el código es del código de color. Fíjense, copio ese código y voy a ir a Power BI y en relleno voy a poner más colores y voy a pegar ese código hexadecimal, perdón que dije mal, hexadecimal acá, ¿sí? Hago Enter y fíjense que ya me cambió. El borde puedo dejarlo con otro color más fuerte como está acá, lo podemos dejar para probar, o lo puedo quitar también, ¿sí? Eso es, a medida que van avanzando van a ver que hay cosas que ahora en este momento no tienen tanto sentido cambiar, pero después sí les puede servir. Puedo agregarle texto, o sea, puedo agregar el título directamente acá. El texto, en este caso, lo podemos copiar de acá, por ejemplo. Y acá en texto, ven que quizás la mayor diferencia que hay entre esta herramienta y Excel es que acá todos los cambios que queremos hacer lo hacemos desde otro lugar donde está todo concentrado el formato, ¿sí? En cambio en Excel, y acá quedó mal, nos junté más letras, en cambio en Excel lo haces quizás directamente desde ahí o desde la barra de herramientas arriba. Acá le dejamos esta letra que viene por defecto, pero la vamos a agrandar un poco, le vamos a poner 24, un poquito se fue, vamos a achicarle un poco. Por ejemplo, ahí 20, puedes ponerle negrita si quieren, lo que ustedes quieran, ¿sí? Color de fuente en este caso blanca, vamos a dejarle sin negrita, me gusta más. Blanca, alineación, alineado al medio y lo mismo alineación vertical alineado al medio. Pueden agregar espacios, es decir, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Pueden agregar espacios para mejorar la ubicación. Eso ahora no lo vamos a hacer, pero no es necesario. Podemos, por ejemplo, probar agregar sombra. Ven, achica un poco, pero agrega la sombra. Y acá podemos agregar iluminado también, ¿sí? ¿Ven? Y ahí ya cambió completamente la apariencia, ¿sí? Un truco que pueden hacer, igual que en Excel, es copiar formato y pegarlo directamente acá o hacer todo de cero para poder practicar, ¿sí? En este caso lo copié, lo único que vamos a hacer es desactivar el texto porque no tiene y ya lo vamos a tener. Como es una herramienta de visualización, tiene quizás mejores cuestiones con respecto al diseño y demás que les puede servir. Entonces, en ese sentido, más allá del análisis profundo de datos que podemos hacer, también me permite mejorar esto, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra forma, ¿sí? Lo que va a encuadrar nuestro dashboard. Ahora vamos a ir a agregar los diferentes visuales que tenemos. ¿Se acuerdan que hicimos segmentadores? Que los fuimos poniendo a la izquierda. Bueno, el gráfico que sustituye a estos segmentadores justamente se llama segmentación de datos también en Power BI. Lo vamos a ir agregando. Recuerden que tenemos por año, por jurisdicción y por institución. Entonces, lo vamos a agregar también a la izquierda. Algo importante acá. Si yo tengo, en este caso que no tengo ninguna visualización agregada, pero si yo tuviera seleccionado una visualización, que yo les voy a mostrar cómo me cambia, tengo que seleccionar el lienzo, o sea, cualquier parte del lienzo recién para agregar otra. Fíjense que si yo tengo seleccionada acá, en este caso, una forma, no me permite agregar, ¿sí? Entonces tengo que seleccionar el lienzo, recién ahí lo puedo agregar. ¿Cuál es el segmentador de datos? Lo aperturo un poco para que lo vean mejor. Fíjense, acá está es como un iconito de filtro, ¿sí? Y dice segmentación de datos. Hago clic y automáticamente se agrega. En este caso va a ver con toda la totalidad, lo voy a achicar nomás, pero es este, ¿sí? Y acá tengo que arrastrar dentro del campo de visualizaciones en lo que es agregar datos a objetos visuales, ¿sí? Los dos triangulitos verdes, o si llegan a tener una versión anterior va a ser amarillo. Tengo que agregar qué datos, o sea, qué campos yo quiero agregar a este objeto visual, ¿sí? Tengo que poder arrastrar esos campos. Entonces dijimos que teníamos por año, voy a agregar acá a campos. Si no lo quiero arrastrar, simplemente hago clic sobre el iconito que está al lado de año
y automáticamente me agrega, ¿sí? Fíjense que por defecto me agregó este tipo de segmentación por año, ¿sí? Que es para deslizar, ¿sí? En este caso son 2 años nomás, entonces no me sirve mucho para deslizar. Pero lo pueden utilizar, ¿sí? ¿Cómo cambiamos en este caso la configuración de la segmentación? Vamos a ir al formato del objeto visual, es decir, al pincelito, y vamos a ir a configuración de la segmentación, ¿sí? Y en vez que diga entre, vamos a poner que diga, por ejemplo, menú desplegable, ¿sí? Fíjense que ahí me despliega, o lista vertical también, que va a estar muy similar a lo que es esto. Y acá tienen dentro de selección, si quieren que sea de selección única, es decir, que solo puedan dejar 2022 o que pongan 2023, no los dos juntos. Selección múltiple con control, ¿sí? Es decir, que para poder seleccionar más de uno, yo tengo que hacer clic sobre control, perdón, hacer clic no, apretar dentro de mi teclado control y ahí hacer clic sobre 2023. Vamos a quitar esta opción, entonces yo puedo directamente seleccionar desde acá, ¿sí? Todavía no hay interacción porque no tengo objetos visuales, pero ya van a ver. Es distinto porque acá directamente se conecta automáticamente, no necesito conectar. Y mostrar la opción seleccionar todo en el caso que quiera hacerlo, ¿sí? Para este caso no es tan necesario, pero tenemos esa opción, ¿sí? Esto lo queremos acomodar acá, pero vamos a darle un poquito más de forma para que quede más lindo. Acá también tengo la opción de, vamos a cerrar esto, encabezado de la segmentación este año, ¿sí? En vez de que, como por defecto no me deja alinear al medio, yo prefiero quitar este encabezado y agregar dentro de general, activar el título y poner acá año, por ejemplo. Entonces me deja alinearlo al medio. Voy a ponerle negrita para que quede mejor, ¿sí? Vamos a ir achicando un poco esto. Después, ¿qué otra opción tengo? Dentro acá del pincelito, encabezado, perdón, encabezado ya no. Valores. Los valores son el 2023 y 2022. Tengo la opción de ponerle un borde a los valores, cambiar el color de fuente, en este caso ya vamos a ver cómo podemos mejorarlo, o poner un fondo, ¿sí? En este caso no tiene fondo, si yo quisiera agregarle, lo agrego ahí, ¿sí? Y me cambia, ¿está? Bien, vamos de nuevo. ¿Qué pasa si yo quisiera que esto sea transparente y que sea color blanco? ¿Sí? En vez de ir acá donde dice objeto visual, voy a ir a general y voy a ir a efectos, ¿sí? Fíjense que por defecto el fondo me es blanco. Si yo quisiera quitarlo, lo puedo quitar. Puedo agregar un borde aquí, no lo vamos a agregar. Puedo agregarle una sombra. Acá podemos dejarle la sombra para que quede lindo. Y voy a ir a configuración, perdón, a valores y en vez de que sea color de fuente negro, lo voy a poner en blanco, al igual que el título. Vamos a ponerlo en blanco. Y fíjense que ya va tomando forma mi segmentador, ¿sí? Le puedo achicar la letra, obviamente. En este caso, como el año son 2 nomás, no había problema hacerlo lista desplegable, pero si fuera más de 2, en ese caso sí. Bien, y a ver si tenemos alguna otra opción. Bien, estamos hasta ahí entonces. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar esto y pegar, pero con las otras dos que teníamos, jurisdicción e institución, pero acá sí lo podemos hacer lista desplegable. Vamos a poner institución, configuración, menú desplegable, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer mosaico, mosaico, por ejemplo, es un estilo, acá les voy a mostrar con año. Mosaico es un estilo muy similar al que tiene Excel determinado, ¿sí? A mí particularmente cuando son muchos datos no me gusta utilizarlo, pero se los muestro para que lo tengan en cuenta. Acá como habíamos puesto color blanco, por eso no se ve al principio, pero acá lo pueden notar, ¿sí? Para año quizás pueda servir, en este caso lo vamos a dejar como estaba, con lista vertical. En este caso lo vamos a dejar como, por ejemplo, menú desplegable, para que sea más interactivo. Fíjense que acá tenemos que cambiar algunas cositas para que se vean.
voy a ir a valores. El fondo lo podemos poner este celeste que teníamos, ¿sí? Y automáticamente me queda el fondo celeste, ¿sí? Para poner. O bien lo puedo poner en fondo blanco y las letras, por ejemplo, en la fuente, ponerla en color negro, ¿sí? Eso lo van viendo ustedes. Tenemos que cambiar el título porque se acuerdan que lo copiamos. Pueden copiarlo, pueden agregar un segmentador de nuevo, ¿sí? Acá vamos a ver, era institución. Vamos a poner institución. Simplemente yo lo copio y lo pego para que mantenga el mismo formato que el anterior, ¿sí? Es simplemente por comodidad. Y acá lo único que vamos a modificar, vamos a hacer clic, es en valores para que no se vea tan grande y podamos leer bastante, ¿sí? De esta forma. Si ustedes apoyan, igual pueden ver por ahí, quizás lo podemos agrandar un poquito esto para que realmente se contemple todo y no tengamos ese problema, ¿sí? Bien, una cosa importante acá. Si yo estoy haciendo clic sobre alguno de los objetos visuales y voy y quiero, sin querer no me doy cuenta y voy y quería agregar en realidad un gráfico de columnas, me cambia este gráfico, ¿sí? Este es el gráfico que me cambia. Entonces, siempre voy a control Z, acá en este caso puedo utilizar o deshacer acá arriba. Y tengo que hacer siempre clic sobre el lienzo, como les decía, para poder agregar otro objeto visual. Entonces, vamos a agregar otro segmentador, vamos a hacerlo de otra manera, no copiando y pegando, sino agregando otro. Voy a agregar, fíjense que me va marcando los límites para que tenga el mismo tamaño. Y qué puedo hacer acá es copiar y pegar el formato y acá agregar jurisdicción, configuración de la segmentación, menú desplegable. En título lo podemos poner, le vamos a poner jurisdicción y ya me toma como copié y pegué el formato, el mismo formato. Incluso lo puedo poner aquí para ver que me toma el mismo tamaño. Y listo, tenemos nuestros 3 segmentadores ya preparados, ¿sí? ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando agregar los objetos visuales, ¿sí? Vamos a acá checar un poquito para que sea más prolijo. Los objetos visuales que nos van a mostrar los datos dentro de Power BI. Vamos a ir viendo qué teníamos. Teníamos monto del gasto año 2022 y año 2023. Gráficos de gasto público por institución, de evolución del gasto público anual, una tabla y gasto público por jurisdicción también en forma de gráfico. Bueno, esto lo vamos a tratar de replicar en Power BI. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, una nueva funcionalidad que tiene Power BI que Excel no tiene, que es la opción de agregar gráfico de tarjeta, ¿sí? En vez de utilizar acá con la celda, vamos a agregar un gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Siempre haciendo clic sobre el lienzo. Vamos a ir a este cuadradito que dice 1, 2, 3. Fíjense, yo me apoyo y dice tarjeta, hago clic, siempre me abre todo el tamaño. Esto nos sirve para poder agregar datos de forma resumida, ¿sí? Un campo de forma resumida. Dentro de lo que es el contenido, nosotros tenemos lo que es medidas rápidas, ¿sí? O medidas dentro de, o una medida calculada dentro de Power BI. Para poder armar esta medida, es decir, la suma total del gasto público, ¿sí? Del importe de gasto, como acá importe del gasto, vamos a poner, fíjense, para cambiar el nombre yo hago doble clic simplemente y enter, o acá clic derecho cambiar nombre, ¿sí? Para poder hacer esto, tenemos varias formas de hacerlo. Apoyarnos en la tabla, por ejemplo, e ir a nueva medida rápida o nueva medida. Vamos a ir a nueva medida rápida para que lo aprendan a utilizar. Acá dentro de mi barra de herramientas. Vamos a seleccionar un cálculo. Nosotros queremos hacer
A ver si nos aparece directamente. Totales, ¿sí? Total acumulado, total de la categoría, total de la categoría con filtros, ¿sí? U operaciones matemáticas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una operación matemática que es suma, ¿sí? Entonces, vamos a hacer clic sobre suma y vamos a ver qué valor necesitamos de nuestra base de datos. En este caso vamos a traer el importe de suma de importe del gasto, ¿sí? Solamente. Y valor que se agregará, en este caso vamos a traer de nuevo importe del gasto. Acepto. Y fíjense que automáticamente me creó, acá me sumó dos cosas, perdón. Vamos de nuevo. Porque no suelo utilizarlo, lo hago directamente yo, pero les quiero mostrar, vamos a eliminar del modelo esto. Les quiero mostrar cómo hacer. Vamos a utilizar otra de las herramientas. Vamos a medida rápida de nuevo, seleccionar un cálculo. Vamos a ver de utilizar esta, ¿qué es lo que me hizo acá? Me sumó dos campos. En este caso yo necesito que se sume un mismo campo. Entonces vamos a hacer el total acumulado, el total de la categoría, ¿sí? Vamos a hacer tal acumulado primero. No, esto me va acumulando. No es lo que yo quiero. Vamos a ver si existe una medida rápida que me haga esto. Si no, la vamos a crear nosotros. Vamos a ver si total de categoría. Podemos utilizar este. Vamos a ir acá, totales, total de la categoría, filtros aplicados. Y les voy a mostrar que acá me va a crear una medida un poco compleja, que no quería llegar a esto, pero les voy a mostrar de las dos maneras, ¿sí? Creando desde cero, sin medidas rápidas y con medida rápida para agregar un filtro. El valor base en este caso va a ser importe del gasto, lo voy a arrastrar, ¿sí? Y la categoría va a ser año, ¿sí? Acepto y fíjense que acá me creó automáticamente una medida. Tampoco me sirve acá. No, vamos a crearla nosotros, porque esto es muy complejo para que lo podamos. Vamos a eliminar, perdón, pero no quiero que se complejicen, así que vamos a ir a, en vez de medida rápida, que también la pueden utilizar, fíjense las variantes que tienen, pero acá vamos a agregar una nueva medida desde cero y vamos a utilizar un lenguaje que yo les dejo como material para que lo tengan en cuenta y lo conozcan, que se llama lenguaje DAX, ¿sí? Una medida está compuesta por el nombre de la medida y la sintaxis, que es lo que le sigue al signo igual, ¿sí? Es decir, lo que nosotros queremos realizar. Entonces acá vamos a hacer total del gasto. Perdón, le quise complejizar menos, pero me parece que tenemos medidas muy complejas ahí como para verlo. Entonces vamos a hacerlo directamente nosotros. Tengan en cuenta que el lenguaje DAX es un lenguaje de fórmulas, que es el lenguaje que vamos a utilizar para justamente hacer medidas o columnas calculadas. Entonces, en este caso, el lenguaje DAX es todo en inglés. Entonces tengan en cuenta que todo lo que quieran realizar tienen que saber un mínimo de inglés para poder aprender, ¿sí? Entonces, esto lo van a utilizar un montón, el lenguaje DAX lo van a utilizar, entonces yo les recomiendo que lo puedan empezar a conocer y lo puedan empezar a utilizar. Yo tengo dos formas de hacer la tarjeta. Yo les voy a mostrar otra más sencilla, pero no es la que recomiendo porque no es una buena práctica. Siempre recomiendo utilizar medidas para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, total del gasto va a ser el nombre de medida y acá la fórmula va a ser sum, de suma, ¿sí? Las fórmulas de DAX son muy similares a las fórmulas de Excel, con alguna que otra variante que la van a ir viendo, pero si manejan fórmulas de Excel van a poder manejar lenguaje DAX, ¿sí? En este caso, sum de suma, como lo hacemos en Excel, perdón, y vamos a traer, en este caso ya me da la opción porque son pocas, tiene una función de IntelliSense este lenguaje, entonces nos va mostrando que podemos sumar. Acá vamos a sumar importe del gasto, ¿sí? Tengan en cuenta que solo voy a poder sumar si es un valor numérico, ¿sí? Si es un valor de texto, como ser institución o jurisdicción, voy a poder contar, ¿sí? Contar todo o contar de forma distintiva. Entonces, agrego la fórmula, hago clic en Enter o hago clic en este simbolito que ven acá al lado de la X, el check, digamos, no me acuerdo cómo se llama, y automáticamente tengo una fórmula.
como voy a ver, la puedo arrastrar acá. Siempre selecciono la tarjeta, ¿sí? Y la arrastro acá en campos. Y ahí fíjense que me trajo el total del gasto. Pero acá me trae el total del gasto, no el total del gasto 2022 y en los 2023 que quiero hacer. Entonces, para poder filtrar, les voy a mostrar la opción. Antes de eso, voy a copiar y pegar esta tarjeta acá abajo un ratito, porque les quiero mostrar que la otra manera de hacerlo, que no es la más recomendada, pero que sepan que lo pueden hacer, por lo menos para practicar, es directamente, en vez de crear fórmula, arrastrar este campo a donde dice campos, y fíjense que acá, como es un número, automáticamente me toma como suma de importe. Si yo quisiera cambiar esa suma, hago clic acá, aperturo la flechita y puedo poner promedio, mínimo, máximo, me lo calcula automáticamente. Eso también es una opción. No es como les digo, no es la que mejor práctica sea. Yo les recomiendo que por más que lleve un poco más de tiempo, hagan medidas, ¿sí? Entonces, ya tengo la medida total del gasto, vamos a eliminar esta, o mejor dicho, la vamos a dejar porque la vamos a utilizar para el 2023. Entonces, acá vamos a hacer algunas modificaciones como para que quede más amigable. ¿Se acuerdan que acá teníamos fondo celeste, por ejemplo? Vamos a ponerle un fondo. Vamos a ir acá, bueno, el valor del globo, vamos a dejarlo en blanco, ¿sí? La etiqueta de categoría, que es lo que aparece abajo, le vamos a quitar y en vez de etiqueta le vamos a agregar título, como habíamos hecho con la segmentación, y vamos a poner total del gasto público 2022. Era 2022-2023, si no me equivoco, sí. 2022. Vamos a alinear el medio. El color de texto vamos a dejar en blanco. Y podemos poner color de fondo, pero este es el color de fondo del título. Entonces, por el momento no lo vamos a utilizar. Vamos a ir a a efectos. Y el fondo lo vamos a dejar en el celeste que habíamos utilizado hoy. Fíjense. Vamos a poner un borde visual del mismo color y le vamos a agregar esquinas redondeadas igual a 15 para simular lo mismo que tenemos arriba, ¿sí? Mi recomendación, y repasando un poco lo que es storytelling del módulo anterior, cuando voy a utilizar bordes redondeados en los gráficos, en las formas, trato de que los demás también sean todos bordes redondeados. Si un gráfico tiene borde, todos los gráficos tienen borde. Los títulos traten de que sean el mismo tamaño en todos los gráficos, ¿sí? Y ese tipo de cosas que ayudan al storytelling. Otra cosa que puedo hacer dentro de objeto visual en valor del globo es que las unidades me las muestre sin medidas, como está acá, ¿sí? Y le puedo agregar, o sea, que no me muestre ninguna, y le puedo agregar 2 posiciones decimales, como está ahí, y vamos a hacerle más chiquito para que se vea completo, ¿sí? Vamos a ponerlo en 25, por ejemplo. Y una cosa más para que aparezca en signo pesos y para que aparezca con separadores de miles, hago clic sobre total del gasto, que es la medida. Fíjense que me abre herramientas de medición, como en la barra de herramientas. Yo puedo agregar el separador de miles acá y puedo agregar 2 decimales y me cambia automáticamente el número decimal, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Pero todavía esto no es 2022, porque si comparamos, el 2022 es 8.000 millones. Entonces, ¿cómo filtro esto? Acá vamos en título, vamos a copiar el mismo título del segmentado. Bueno, acá fíjense, si yo filtro, ya me va filtrando, ¿sí? Pero acá, lo que yo quiero hacer es que me filtre completamente. Primero vamos a copiar, perdón, el título que está acá. Vamos a tratar de que sea el mismo. DIN 14 negrita, DIN 14 negrita, ¿sí? Nos faltó agregar el signo peso, que lo hacemos desde acá, haciendo clic sobre la medida, también. Y para poder filtrar, podemos ir, y ya utilizamos la función acá, en filtros, en la vista filtros, traemos. Fíjense que tenemos 3 tipos de filtros.
filtros de objeto visual, filtros de la página y filtro de todas las páginas. Vamos a traer al filtro del objeto visual, que es en este caso, la tarjeta que estamos utilizando. Voy a traer año, voy a dejar en filtrado básico y le voy a dejar 2022. Y ahí automáticamente me cambia. Algo está tomando diferente, eso sí, porque acá me trae 8 millones, ya lo vamos a ver. Y estamos utilizando la misma base de datos, no lo vamos a encontrar. Es más, podemos controlar acá. Yo oculté las otras páginas. Pero si voy acá y tengo la suma acá, me da 152 millones. Ah, nos tomamos otra tabla por eso, ¿sí? No se preocupen por eso. Por las dudas, si quieren ver, tomamos la tabla que dice datos 2, ¿sí? De los que fuimos viendo anteriormente. No hay problema. Lo vamos armando acá. Entonces, esto mismo lo que podemos hacer es copiar y pegar. Esto lo vamos, perdón, acá. Vamos a quitar. Y en vez de 2022, vamos a dejar 2023. Y simplemente acá vamos a borrar y poner 2023. ¿Sí? ¿Está? Bien. Después, vamos a empezar a armar estos gráficos, ¿sí? Para ir avanzando. Acá le podemos, obviamente, acomodar un poco. Vamos a darle un poco más de lugar a los gráficos. Podemos agregar también, para que vaya con lo demás, en este caso, pero usar este. Podemos agregar acá en general efectos sombra, por ejemplo, para que sea muy parecido a lo que tenemos acá. Esto copio y formato acá también. Vamos a tener el mismo tamaño. Y vamos a agrandar un poquito para ir acomodando, ¿sí? Bien. Vamos a ir agregando los objetos visuales que necesitamos acá. Vamos a empezar por este objeto visual, que es gasto público por institución, ¿sí? Fíjense que los primeros que aparecen son las barras, los gráficos de barra y gráficos de columna, ¿sí? En este caso es un gráfico de barras. Como ven acá, hago clic y voy a ir trayendo los datos, ¿sí? Acá dijimos que es gasto público por institución, entonces, para eso ya vamos a utilizar la medida, y por eso también es una buena práctica la medida, porque si yo necesito cambiar algún dato dentro de la medida, automáticamente me los toman todos los objetos visuales a los que está vinculado, entonces no tengo que hacerlo uno por uno como si hubiera agregado solo el dato, ¿sí? Entonces, en el eje Y, fíjense, tenemos la institución, entonces vamos a traer institución a eje Y. Y en eje X tenemos el gasto, ¿sí? Pero fíjense una cosa. Ahí está. Fíjense una cosita acá. Lo tiene en decimales. ¿Cómo cambio esto? Vamos a primero total de gasto por institución. Lo podemos dejar así, está bien. El título, ¿sí? Podemos dejar institución aquí. Vamos a ir acá a dar formato. En el eje Y, por ejemplo, podemos quitar el título o dejarlo. Eso lo van viendo ustedes. Como lo necesiten, vamos a dejarlo como viene por defecto. Solo les estoy mostrando para que sepan dónde cambiarlo. Lo mismo en el eje X. Las barras las pueden cambiar de color. Podemos dejarle el mismo color que estamos trabajando, ¿sí? Y, como decíamos acá, ¿qué es lo que nos faltaría acá? Agregar las etiquetas, ¿sí? Si agregamos las etiquetas no es conveniente dejar el eje X, entonces lo vamos a quitar, ¿sí? Y lo vamos a quitar el título también. Para agregar etiquetas simplemente van a ir a etiquetas de datos, hacen clic, pero acá hay un problema, me aparece el monto. Voy a ir acá y donde dice total de gasto, así como vimos el de suma hoy anteriormente, vamos a aperturar acá, vamos a mostrar el valor como un porcentaje del total general, ¿sí? Y acá le vamos a poner total del gasto, así, perdón, no se vio ahí, vamos de nuevo. Para poder cambiar el nombre, hago doble clic, que es lo que me va a terminar mostrando, borro lo que está y dijo total de gasto, ¿sí? Y fíjense que automáticamente ya me lo tomó y lo único que hacer es el título, lo vamos a alinear al medio, DIN 14 negrita como habíamos tenido. Y listo, ya está mi primer gráfico, ¿sí?
Vamos con el segundo. Vamos con este, evolutivo del gasto público anual. ¿Sí? Que acá lo que tenemos es, en el eje X tenemos el año y después en el eje Y tenemos el monto, ¿sí? En este caso también por decimales, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un gráfico de líneas, acá lo tenemos. Dijimos, en el eje Y tenemos el año y en el eje X el total, o al revés, estoy haciendo. No estoy bien. Sí, perdón, vamos acá. Va año, perdón, me equivoqué. Vamos a año y total del gasto en el eje Y. ¿Sí? Ahí está bien. Y fíjense que automáticamente tengo el gráfico, ¿sí? Si quiero copiar el formato también lo puedo hacer acá y pegarlo, ¿sí? Fíjense que me elimina lo que es el eje X, el eje Y, perdón. Y acá es importante porque como voy a agregar también etiqueta de datos, ¿sí? Ya, acá me la tomó automáticamente porque copié el formato. Recuerden que vamos a hacer lo mismo, mostrar valor como porcentaje del total general. Vamos a borrar esto, enter, y dejamos el título como tiene que ser, total de gasto por año. Acá podemos cambiar incluso el título, como les voy a mostrar. Vamos a dejar acá, evolución del gasto público, evolución del del gasto público. Esto también lo pueden ir cambiando, vayan probando, ¿sí? Y fíjense que ahí tenemos el evolutivo. Vamos acá, vemos si podemos agregar algo más. Por ejemplo, marcadores, ¿sí? Los marcadores son los redonditos, ustedes pueden ir viendo. Y le pueden agregar acá la forma, cuadradito, ¿sí? Un triángulo. Vamos a dejarlo redondito. Vamos a hacer un poquito más grande nomás, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Bien, acá también podemos eliminar el título del eje X porque se entiende que es 2022 y 2023. Bien, ya va tomando forma nuestro reporte, ¿sí? Ya nos falta muy poquito, vamos a checar un poco esto para agrandar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo les decía hoy que si ustedes tienen seleccionado un objeto visual, automáticamente cuando voy a visualizaciones y hago clic sobre otro, me cambia ese objeto visual, ¿sí? Entonces, siempre para agregar, hago clic sobre el lienzo y agrego. Para facilitarle un poco a veces el trabajo y no tener que estar cambiando los formatos o copiarlo, puedo copiar y pegar este mismo gráfico, ¿sí? Vamos a moverlo un poquito acá, así lo vamos ya acomodando. Y transformarlo en lo que yo necesito, que en este caso es un gráfico de columnas. Vamos acá, fíjense, gráfico de columnas, pero acá en este caso va a ser por jurisdicción. Entonces voy a cambiar institución por jurisdicción, traigo, borro institución, y fíjense que ya está, automáticamente me toma, nada más que acá voy a cambiar el título, para que me cambie el título, porque me toma de estos campos, y listo, automáticamente tenemos mejorado esto, ¿sí? Ustedes pueden hacer con esta base de datos que yo ya se los voy a cargar, o pueden hacer con la base de datos que ya veníamos trabajando en Excel para que les sea más cómodo, ¿sí? Está faltando una sola cosa que es la tabla, ¿sí? En este caso tenemos una matriz que me muestra el gasto en número, y acá es lo más complejo, con esto vamos a ir cerrando. El gasto por jurisdicción, por monto, por porcentaje y por año. Entonces, esto es una matriz, no es una tabla. Voy a hacer clic sobre el lienzo y voy a buscar donde dice matriz. Fíjense, ahora tengo tabla y tengo matriz. La matriz es la que me va a permitir generar columnas de año, por ejemplo. Hago clic y fíjense como que automáticamente me acomodó donde tiene que ser, digamos, donde va a ir. Entonces aprovecho esto. Vamos a alinearlo con el otro, así ya me queda más o menos acomodado. Y fíjense qué es lo que vamos a traer acá. Primero jurisdicción. Jurisdicción va a ser nuestras filas. Entonces vamos a traer a filas jurisdicción. En las columnas vamos a tener por un lado año, ¿sí?
Entonces, vamos a traer el año en columnas. Y dentro de cada columna se tiene que ver el importe del gasto y el porcentaje del gasto. Entonces, en valores vamos a traer total del gasto 2 veces, ¿sí? Pero uno va a ser en cantidad y el otro lo vamos a dejar en porcentaje, ¿sí? En este caso, porcentaje del total de columna. Vamos a eliminar, vamos a llamarlo a este porcentaje del gasto y a este a este le vamos a poner monto del gasto para diferenciar, ¿sí? Si yo agrando un poquito acá, podemos ir viendo, ¿sí? Solo vamos a achicar. Que acá no tenemos total de columnas, ¿sí? Perdón, sí tenemos total de columna, no tenemos total de fila, entonces vamos a copiarlo y replicarlo. ¿Cómo lo hago? Acá también en formato, subtotal de columna y fíjense que si yo desactivo, me desactiva automáticamente, para ir acomodando. Fíjense que acá me aparece para achicar lo que quiero hacer y voy a ir achicando para que se vaya viendo mejor, ¿sí? Para que se vea todo en realidad. Entonces vamos a hacer doble clic y fíjense que ya voy teniendo mi reporte muy similar a lo que ya tenía. ¿Puedo dejarlo del mismo tamaño? Esto lo van manejando ustedes. Yo simplemente esto para ir acomodando un poquito. No me dejo, ahí. Yo lo estoy acomodando acá porque para que se vea todo el número nada más. Fíjense que acá ya pasó algo que no quería que pase para mostrarles, pero bueno, ya lo vamos a ver. Acá puedo ir deslizándome para ir viendo todas las jurisdicciones. ¿Puedo agregar formato condicional igual que en el otro? Sí, puedo agregar. Voy a ir acá a barras. Perdón, estoy acá en el gráfico de arriba, ¿ven? Tengo conectado acá. Voy a ir a columna específica, por ejemplo. Le agregamos en porcentaje del gasto. Entonces, monto del gasto no, porcentaje del gasto. Puedo cambiar una columna en sí, ¿sí? O acá en elementos de celda puedo ir a porcentaje del gasto y agregar color de fondo diferente, así como vimos acá. Entonces, color de fondo voy acá a formato condicional. Va a ser, por ejemplo, degradado o como reglas, ¿sí? Esto lo van viendo ustedes, vamos a dejarle degradado para mostrar cómo hacerlo. Y tengo, el más bajo era rojo, vamos a ponerle algún rojo. Vamos a agregar un color medio, sea amarillo, perfecto, y vamos a agregar el verde acá. Y listo, tenemos un formato condicional para ir mostrándonos los valores, ¿sí? Esta es la forma que lo tienen que hacer. Bien, ahora se preguntarán cómo conectamos. Fíjense que en poco tiempo armamos un reporte completo, igual que en Excel. La diferencia es que acá no necesitamos hacer conexiones porque ya están realizadas, ¿sí? Y acá le pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Fíjense si yo hago clic sobre 2022, obviamente que va a aparecer en blanco porque no hay en 2023. Y me va a ir mostrando todo. Fíjense cómo se va a ir filtrando todo por el año que yo utilice. O mismo por institución. ¿Sí? Puedo ir viendo así. ¿Cómo borro todo si yo quisiera borrar directamente? Acá no me deja ver. Pero hay una como una gomita de borrar, justo se esconde porque está esto, pero hay una goma de borrar si quieren hacerlo. Ya lo van a ir viendo ustedes, tienen que agrandarlo nomás un poco. Acá no me deja ver. Bueno, no hay problema, pero hay una gomita de borrar que les deja borrar toda la segmentación de eso, ¿sí? Igual les voy a mostrar un truquito más y con eso vamos a terminar. ¿Qué pasa si yo quisiera ver todo 2023 para las instituciones, poder legislativo y judicial, y para las provincias de Corrientes, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Fíjense que esto tiene de bueno también la herramienta que me permite analizar de mejor manera estas visualizaciones sin tener que hacer mucho cálculo. Ahí ya me está mostrando el total de gasto por jurisdicción, em, el número en porcentaje, en gráfico, veo el evolutivo solo para esas tres jurisdicciones, solo para el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Todo está interconectado, eso ténganlo en cuenta, ¿sí?
¿Qué pasa si yo quisiera borrar todo? A ver si tiene esta versión. Sí. Bien, esta versión no tiene, pero ya la de junio y julio sí la van a poder tener. Pueden agregar acá en botones, les va a aparecer un botón de borrar todas las segmentaciones. Agregan ese botón, lo acomodan donde ustedes quieren y ese botón les va a permitir cuando hagan clic, cuando están en la versión desktop, para hacer clic es control, clic izquierdo igual que en Excel, ¿sí? Para hacer una acción. Pero después, cuando tengan la versión de muestra final, ahí ya no lo van a tener que hacer, ¿sí? Bien, mientras tanto vamos a borrar desde acá nomás. Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Bien, repasando un poco. Entonces, logramos ver cómo crear un reporte en Excel, ¿sí? Cómo crear el mismo reporte en Power BI y cómo poder utilizar las diferentes herramientas que tiene Power BI, ya sea los campos calculados, ¿sí? En este caso no los campos, sino las medidas calculadas. Vimos gráficos de tarjeta, objetos visuales de columnas, de barras, de líneas, vimos una matriz, pudimos agregar formas, pudimos agregar segmentación de datos, vimos cómo estaban conectados los datos entre sí y cómo podemos ir generando esta historia que queremos contar, que hablamos en el módulo anterior, para mostrar los datos de mejor manera, de manera más efectiva y para que pueda ser entendida por todas las personas que son usuarios de la información. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Cualquier duda que tengan pueden consultar, no duden en hacerlo. Y con esto ya cerramos lo que sería nuestro curso. Así que muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en el próximo curso. Chao, chao.